llevando ¿qué? Codornices. Y la pusieron, una vez la cogieron, la pusieron sobre los campamentos. Ok. Preparan la codornices, están ready. Le hago una pregunta, ¿ellos se merecían esta carne? ¿Se la pidieron a Dios? Dios le envió carne y fue a través de una crítica contra Jehová, no contra Moisés. Aún así, Dios le promete que le va a dar carne. Le va a dar carne, pero y esta expresión no la podemos dejar pasar. El Señor le dice, le voy a meter carne por la boca, que se le va a salir hasta por las narices, hasta que se aborrezcan. Para que sepan que yo soy Dios y es contra mí que ellos han criticado. Así que ni en siquiera ellos la pudieron aprovechar la carne, porque dice que descendió la ira de Jehová sobre quién, que todavía la carne no había llegado ellos a ingerirla, apenas se la llevaron a la boca, como si fueran los nenes lindos. Está bien, vieron la carne, pero no la iban a ¿qué? No la iban a aprovechar. ¿Por qué? Porque se habían levantado en contra de Jehová. Vieron el milagro, pero no lo pudieron disfrutar. Vieron el milagro, pero no lo pudieron disfrutar. Moisés vio la tierra prometida y Moisés, un hombre santo, y el Señor le dijo, tú no vas a entrar, pero te la voy a enseñar de lejos. Pero Moisés no se perdió jamás. Fue el único hombre que Dios enterró. Ahora vemos cómo la ira de Dios desciende sobre de ellos. Y según he buscado la historia, la gente tratan, pues claro, no tienen una mente espiritual. Tratan de que la carne, esa carne, mientras uno dice una cosa, ellos quieren decir otra. Y busqué y decían que probablemente había alguna enfermedad en la carne. Mira, no había ninguna enfermedad en la carne. Porque la Biblia dice que todo lo que Dios da es bueno. Y todo hay que tomarlo con acción de gracia. Te dice bastante claro que cuando ellos iban a comer la carne, la ira de Jehová descendió sobre de ellos, no fue sobre la carne, descendió sobre de ellos. ¿Por qué? Porque habían murmurado en contra de su siervo Moisés. Fue Dios quien lo hirió a ellos con una plaga, no fue con la carne, fue Dios que lo hirió con una plaga. Ahora miren lo que tienen, para ir terminando. Dice, ¿por qué es imposible cuando estamos hablando de los vientos de Dios? ¿Para qué son los vientos de Dios? Ese viento que trajo esa codorniz. Dice que nos corrige, nos limpia. Ese trae codornices como le trajo a ellos. Las aguas bajan, dan vida a los huesos, abren los cielos. Te viste con vestidura de poder. En Hechos capítulo 2, cuando vino ese viento que hizo con ellos, los vistió de poder. Ellos lo vieron como un viento recio, pero fueron llenos del poder de lo alto, en el aposento alto. Hay diferentes movidas de viento. Está el viento que viene del viento oriental. El viento oriental, en cuanto a lo que es espiritual, significa castigo. El viento es de un viento del oriente. Está el viento cuando viene del occidente, significa que lluvias, nuevas aguas. Cuando te hablan del viento que viene del occidente, significa lluvia, las buenas aguas, la vegetación, los frutos. Cuando te hablan de los vientos del norte, dice que ahuyenta lo malo, el rechazado, lo menospreciado, lo maltratado, lo criticado. Por eso tú cuando vas a leer la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, a los profetas, dice, de momento vino un viento del sur, o vino un viento de acá, pero hay que interpretar qué clase de viento es, y qué es lo que trae ese viento. El viento del sur trae la primavera, el crecimiento, el progreso, semilla para el nuevo comienzo. Ese es el viento ¿de qué? Del sur. Ahora le voy a leer algo aquí también que es bien. ¿Por qué Dios escoge la codorniz y no fue otra especie de ave para que
pueblo de Israel se alimentara. ¿Por qué las codornices? Sí, son abundantes, pero no tanto en el desierto. Hay otras especies más que son más abundantes. ¿Por qué Dios escoge la codorniz? La codorniz, una de las cosas bien importantes es que de muchas aves son bien resistentes a las enfermedades. Como son bien resistentes a las enfermedades, por eso la carne que ellos iban a comer no era porque la carne estaba enferma o dañada. Como le dije ahorita, la Biblia bastante claro dice que la ira de Jehová descendió sobre ellos. No era que la carne estaba dañada, porque la carne de la codorniz, esta ave, es bastante resistente a las enfermedades. Así que Dios le estaba enviando a ellos una carne limpia. Número 2, la codorniz, el desierto que iba a hacer con ellos, los iba a purificar por fuera. En el desierto tú te purificas, tú te limpias. En ese momento que está pasando, Dios está trabajando contigo. Pero la codorniz, a pesar de que ellos estaban recibiendo esta resistencia, este cantazo de su vida, ellos necesitaban por dentro también ser sanados. Y no habían sido sanados porque todavía se estaban acordando de dónde, de Egipto, del pasado. Nosotros podemos acordarnos del pasado, pero no para regresar a él. Podemos acordarnos del pasado, pero es para saber de a dónde Dios nos sacó, nos libró de la muerte, quién era yo, quién yo soy ahora. ¿Por qué Pablo dijo, ahora no vivo yo, vive Cristo en mí? ¿Por qué dice la palabra también Pablo? Porque antes andaba en los delitos de muerte, en el libro de Efesios. Antes yo estaba muerto en los delitos de este mundo. Era por naturaleza hijos de ira. Ahora la codorniz era para limpiar por esto. Ahora le voy a hablar por qué la codorniz. Mira, la codorniz, hay dicho que dice que tú eres lo que tú qué. Lo que tú comes, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Tú eres lo que tú comes. Si yo como buen alimento y me alimento bien, mi cuerpo probablemente, que se supone que sea así, va a haber más sanidad en mi vida, va a estar más saludable. Pero imagínense que estos chamaquitos que todo el tiempo están comiendo comida chatarra, durarán el tiempo que duraron nuestros abuelos, nuestros padres. Pero cuando se come un plato, comida hecha acá y preparada, eso sí es alimento. Eso sí nos alimenta. Por eso esta gente duraba mucho, si todo estaba en la naturaleza. Dice, las cualidades de la codorniz. Se alimenta de insectos. Escuchen bien de qué se alimenta, de insectos, de escarabajo, de saltamonte. ¿Quién comía saltamonte? Había un profeta que comía saltamonte, porque era langosta. No era langosta de mar. Juan el Bautista comía hormiga. Y entonces se ha comprobado, estos insectos que ustedes ven que nosotros no comemos, en otros países orientales te los venden y dice que son altos y ricos en proteína. Alto y rico en proteína, que contiene cuanta vitamina hay. Nosotros no lo comemos, pero en estos sitios se lo comen. Por eso la gente son más saludables. Entonces, ¿por qué esta codorniz se come todos estos insectos, ya que nosotros no lo podemos comer? Pero Dios permite que estas aves se lo coman, porque esos nutrientes, cuando nosotros vamos a comer de estas aves, van a pasar ¿a dónde? A nuestro cuerpo. Y entonces, como si yo le estuviera metiéndole vitamina a mi cuerpo, van a pasar a mi cuerpo. Esto le sirve para recuperar la fuerza. También gastada durante su largo viaje migratorio. Todos esos viajes que ellos dieron desde África para llegar al desierto, ellas llegan cansadas. Y cuando estas aves llegan cansadas, vienen y se tiran allá en el desierto. Y allá en el desierto empiezan a comer lo que encuentran. ¿Por qué? Porque necesitan fuerza. Necesitan alimentarse. Y todo lo que encuentran se lo van comiendo. Pero en el desierto
En el desierto van a encontrar estos tipos de insectos, ellas se van a alimentar, se van a fortalecer, van a necesitar todas las vitaminas que ellas necesitan, ellas las van a encontrar ahí. Y de una vez, Dios permite que esta especie de ave, que tenía todos estos nutrientes, una vez después más tarde los israelitas la comieran, ellos también, esos nutrientes y esas vitaminas pasaran donde nosotros. ¿Qué carne nosotros comemos hoy en día? ¿Qué carne nosotros comemos hoy en día? Pollo. ¿Qué más? ¿Qué más? Miren, ¿qué carne nosotros comemos hoy en día? Ya nadie dijo pollo. Emily, ¿qué carne tú comes? ¿Ah? Pollo. Comemos bistec también, ¿verdad? ¿Bistec? ¿Qué más? ¿Comen pavo? Sí. Ok. ¿Y comemos cerdo? ¿Comemos carne de cerdo? Ahora están las navidades. También. Y ustedes ven programas de televisión que te dicen, y esta carne tiene esto, que si no coman carne roja. Yo te digo, claro, si tú comes carne roja todos los días te va a hacer daño. Pero te dicen que esa carne tiene proteína, que por lo menos una vez a la semana la coma. La palabra de Dios dice, cuando a Pedro le enseñaron un énfasis, o sea, como un plato bien grande, con animales cuadrúpedos de todas clases, inmundos y no inmundos. Y dice la palabra que cuando Pedro lo vio, dijo, esa carne yo no la como. ¿Y qué le dice el Señor? Aunque tenía otro significado, pero también se puede aplicar. El Señor le dice a Pedro, Pedro, tú no llames inmundo a lo que yo he santificado. O sea, las carnes que nosotros comemos no nos pueden hacer daño porque ya han sido santificadas por Dios. Depende de qué proporción tú te comes y cuántas veces tú te la comes en la semana. Entonces, aún las que nosotros no comemos, ¿qué pasa en otros países? Se comen. Nuestros platos predilectos de carne ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Pero en otros países hay unos tipos de carne y de insectos y de otras cosas más que la gente pelean por ello. Pelean. Y es el primer plato en la mesa. ¿Y cuánto vale? Y dicen que son alimenticios y que tienen proteínas que son terribles. Que si a mí me la dan, me van a dar náusea, pero ellos no. Igual lo que nosotros comemos. ¿Por qué? Porque todos estos animales Dios los crió y Él los hizo todo con acción de gracia. ¿Qué más? Ellos estas aves se iban a recuperar, pero a la misma vez vemos un pueblo que está cansado, que está ajetreado, que le afecta hasta la vida. Y Dios necesitaba para ellos una carne que le diera a ellos ¿qué? Fuerza. Las codornices también necesitaban fuerza y estaban comiendo unos ciertos alimentos que habían a su alrededor que las iban a ellas a fortalecer. Pero también esta fuerza que estaban recibiendo las codornices, también el pueblo de Israel las necesitaban, porque también habían pasado un peregrinaje, un caminar bastante largo. Entonces dice la palabra del Señor, y nos dice también la historia, que sabe que también comen ella cuando no encuentran esto que yo le mencioné. Mira, hay un sitio que donde más a ella le gusta. Dice que construyen su nido en los campos donde están sembrados. Esos campos donde están sembrados hay que cereales y hay alfalfa. ¿Sabes qué es alfalfa? Esta alfalfa le dan a los caballos para que cojan fuerza. Y una vez vendía vitaminas y una de ellas era alfalfa. Y uno tenía que tomarse como 7 pastillas diarias de alfalfa. Tenía que tomarse. Porque esto le da a los animales, le da fuerza, le da energía. Miren dónde a ella le gustaban estar y qué le gustaban comer. Porque era importante que el pueblo de Israel comiera esta carne. Dice también que es un ave que es solitaria, tímida y desconfiada. En los meses de septiembre a octubre viene del mar y cubre todo el Mediterráneo en esos meses.
Ahí fue donde Dios hizo un milagro, que fue en Egipto. Ahora, con esto termino. Miren lo que es la carne de codorniz y usted va a decir, wow, me como el pollo, me como la codorniz. Miren todo lo que contiene la codorniz. Pero se lo quiero leer más aquí.